En este vídeo vamos a continuar con las funcionalidades de Meterpreter. Y en este caso vamos a ver cómo podemos utilizar Meterpreter para pivotar a través de un equipo. ¿Qué significa esto? Pues bien, en este caso, si nos vamos a la configuración de nuestras máquinas virtuales, yo he creado dos Windows XP. ¿Vale? Tenemos este Windows XP que está conectado a la red de Udemy, es decir, está conectado a la misma red que el Kali, pero luego a la vez está conectado a una red de preproducción, es decir, tiene dos interfaces de red. Esta red de preproducción no es visible directamente por el Kali. De hecho, tenemos aquí un Windows XP que está en la red de preproducción y a la cual vamos a comprobar que no llegamos desde Kali. ¿Vale? Vamos a irnos aquí al XP aislado. Vamos a sacar la dirección IP que tiene. Tiene la dirección IP 10.1.2.5. Bien, vamos a intentar hacer un ping a esta dirección IP. Si os fijáis, no llegamos, ¿vale? No llegamos por lo que os he dicho, porque este equipo realmente está aislado para esta máquina, es decir, no está en la misma red y por lo tanto no es visible, ¿vale? Pero en cambio, si nos vamos aquí y hacemos un ping a esa dirección IP, vemos que sí llega, ¿vale? Porque esta máquina sí que tiene visibilidad. Este comportamiento es algo muy común, sobre todo cuando estamos, digamos, haciendo pruebas en la red interna de una organización, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en este caso va a ser utilizar nuestra sesión de Meterpreter, ¿vale? Y utilizar este equipo Windows XP para, desde Kali, llegar al otro equipo que no es accesible. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues para poder hacer esto, no, voy a quitar un segundo esto para que veamos mejor. Bien, para poder hacer esto, lo que debemos hacer es dejar la sesión primero en background, ¿vale? Es decir, hacemos un sessions y aquí nos aparece que tenemos una sesión abierta de Meterpreter. Pues bien, lo que tenemos que hacer ahora es hacer un route. Bueno, primero de todo, si quisiéramos realmente eh, identificar esto, ¿vale? Podríamos hacer, si le damos a Help, tenemos una opción para sacar lo que sería la configuración en cuanto a las interfaces, ¿vale? Pero, o sea, podemos utilizar ipconfig o ifconfig, ¿vale? Directamente, y nos va a sacar la configuración de red de la máquina y vemos que está conectada a la misma red que nosotros, pero a la vez está conectada a esta red, ¿vale? Y aquí tenemos la máscara. Entonces lo que vamos a hacer con esto es, lo vamos a dejar en background, ¿vale? Y vamos a hacer un route add pasando por, bueno, queremos llegar a esa red con una máscara de su red, ¿vale? Y utilizando la sesión 1. Si os fijáis, aquí he dejado en blanco el último número, es decir, aquí faltaría un punto, algo, porque lo que queremos es acceder a todos los equipos que estén en esa primera, digamos, en esa red, ¿vale? Entonces hacemos esto y nos pone ruta añadida, ¿vale? Vale, si ponemos aquí route, ¿vale? Vemos que ahora mismo tenemos para todos los equipos de esta subnet, ¿vale? Vamos a utilizar la sesión 1. Esto significa que todo lo que lancemos ahora mismo desde Meterpreter a esta red, ¿vale? Va a pasar por nuestra sesión, es decir, va a pasar ahora mismo, va a ir tunelizado y va a pasar por nuestro Windows XP. De esto podemos hacer la prueba de forma muy rápida. Por ejemplo, podemos utilizar un escáner auxiliar de los módulos auxiliares, ¿vale? Un escáner de puertos, TCP, set rhost 10.1.2.0/24, set rports, vamos a poner solo un par. Vamos a ver, show options, set ports directamente. Y le vamos a poner el 139 y el 445, ¿vale? Vamos a poner set threads 50 para que vaya bastante más rápido. Y le vamos a dar a run. Esto lo que va a hacer es, como hemos dicho, utilizar el Windows XP que hemos comprometido para escanear toda la otra subred a la que nosotros de forma directa no tenemos visibilidad. Hueva. ¿Qué pasa aquí? Set, vamos a ver qué he puesto de set rhost. El punto. Ya está. Hacemos un run. ¿Vale? Y para que veáis que esto realmente está pasando, si yo ahora mismo, vamos a ver los resultados que nos aparecen, pero si yo hiciera un nmap a esta máquina, ¿vale?
En este caso, no sé por qué, no lo ha detectado. Vamos a ver el route. Es la 10.1.0.2. Vamos a ver por qué no lo ha detectado. Show options. Vale. Estamos haciendo la concurrencia, set threads. Vamos a darle a run, porque en principio sí debería de haberlo identificado, porque está bien puesto. Siempre y cuando nuestro equipo esté levantado. Vamos a poner un solo puerto por si se estuviera liando. Set ports. Vale. 445, por ejemplo. Vale. También otra posible cosa por la que se puede liar es por los threads, ¿vale? Porque hay muchos puestos ahora mismo. Vamos a meternos en la sesión para comprobar que está todo correcto. Sí, sí que está correcto. Vale, vamos a dejarlo en background y vamos a ver root -h. Vale, sí, ha sido cosa mía que lo he puesto mal, ¿vale? Realmente sí que hay que poner el otro. He puesto mal la ruta. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un route delete. Vale, ya tenemos ahí la ruta, ¿vale? Ponemos el 1 y esto lo va a eliminar. Vamos a poner route. Vale, no hay rutas ahora mismo. Root add 10.1.2.0/24 y ponemos la 1, ¿vale? Para decirle que vaya por la 1. Vamos a ver las rutas que tenemos. Vale, ya la tenemos definida. Si os fijáis, con /24 nos lo ha cogido directamente. Entonces vamos a ver show options. Vale, vamos a fijar los puertos, los dos que hemos dicho. Y vamos a darle ahora sí a run. Bien, esto va a empezar con el escaneo y vamos a comprobar que eso es completamente diferente a la que nos va a sacar Nmap, porque Nmap realmente no está utilizando la sesión de Metasploit, es decir, realmente no está pasando por el Windows XP. Entonces vamos a definir en este caso igual, el 139, el 445, vamos a decirle que vaya rápido, que no haga resolución, que no, bueno, que intente ping, sí. Vale, lo lanzamos. Si os fijáis, esto ya nos ha detectado que el 4, que si no me equivoco es este, vale, vamos a hacer la prueba, pconfig. Efectivamente. El Windows que estamos utilizando como salto nos ha detectado que el 445 lo tiene abierto y nos ha detectado que el otro equipo, al cual no tenemos visibilidad de forma directa desde nuestro sistema, ¿vale? Que es este, tiene estos puertos abiertos. Si os fijáis, en este caso nos salen todos filtrados. De hecho, si ponemos directamente la dirección IP, vamos a ver que no llegamos a ver los equipos, ¿vale? Porque como os he comentado, realmente Nmap no está utilizando este Windows XP como puente, es decir, no estamos pivotando a través de él. Pero en cambio, con Metasploit sí, ¿vale? De hecho, lo que podríamos hacer, voy a parar esto, es use exploit Windows SMB MS08 NetAPI. Es decir, le vamos a lanzar otra vez el NetAPI, pero ahora se lo vamos a lanzar al equipo que no tenemos visibilidad directa, pero a través del túnel, es decir, del pivote que estamos haciendo, sí que vamos a tener visibilidad de él. Vale, vamos a poner set rhost 10, 1, 2, 5. Y esto ya está. Lo que podemos hacer directamente es intentar levantar como payload una conexión BIN, una conexión directa, ¿vale? Porque realmente nos va a ser más fácil. Vamos a ver, Windows, Meterpreter, bin, TCP. Bien, vamos a ver Show Options. Perfecto. Ahora vamos a darle a Exploit y vamos a ver si funciona. Sobre todo vamos a ver si funciona la conexión bin, ¿vale? Porque realmente el NetAPI sí que se lo va a lanzar. Obviamente irá más despacio. Al final, cuando estamos utilizando un equipo como puente, siempre va más despacio, ¿vale? Porque la conexión no es directa, sino que tiene que pasar por un equipo y este enrutar todo el tráfico. Pero en cualquier caso, sigue siendo viable, ¿vale? Ya, de hecho, aquí veis que se está conectando, ha identificado, pero no ha podido abrir sesión.
Esto puede ser principalmente porque tenga el firewall habilitado, ¿vale? Y por lo tanto no permita estas conexiones. De hecho, podemos ir a hacer la prueba. Efectivamente, el firewall está habilitado, ¿vale? Entonces, si quisiéramos, si deshabilitáramos este firewall, ahí sí que realmente nos permitiría las conexiones. En cualquier caso, lo que podríamos intentar es crear un usuario, ¿vale? Podríamos crear un usuario, podríamos realizar cualquier tipo de exploit, ¿vale? Realmente. Incluso podríamos intentar establecer una conexión inversa, aunque esto puede ser difícil y va a depender mucho de si el sistema tiene visibilidad o no. Pero en este caso no debería tener visibilidad. Si nosotros hacemos un ping a la 10, a la 10, 1, 1, 22, ¿vale? Vemos que tampoco llega, ¿vale? Por lo tanto, nos las tendríamos que apañar desde este sistema para llegar a este otro. Una opción sería, por ejemplo, crear un usuario, ¿vale? Ya lo hemos visto anteriormente, podríamos crear un usuario y mediante ese usuario, pues ya ahí lanzar más acciones, ¿vale? O intentar establecer otro, o realizar otro tipo de conexiones, ¿vale? Otro tipo de conexiones como UDP o mediante IPv6, etcétera. Pero bueno, ya hemos visto que realmente llegamos al sistema y por lo tanto podríamos pivotar y atacar a este segundo sistema. En fin, es una funcionalidad muy práctica que tiene Metasploit, esta posibilidad de pivotar a través de sesiones que tengamos activas en el sistema y que realmente esto sí que se utiliza mucho en la intrusión en redes internas, ¿vale? Así que nada, os recomiendo que lo probéis, que os creéis dos máquinas que sean similares, ¿vale? Vamos, podéis clonar el Windows XP y la configuráis esta con otra interfaz para preproducción, por ejemplo, y a esta solo producción. De esa forma tendríamos que utilizar este Windows XP para llegar a este otro, ¿vale? Así que nada, en cualquier caso, si tenéis dudas, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.